Vamos a hablar acerca de los temas que les tocó exponer el equipo número 5. Hablaremos sobre resistencia, sobre potencia eléctrica y hablaremos también sobre superconductores. Muy bien, empecemos con el tema de resistencia. En el capítulo anterior del libro que estamos presentando ahorita, que es el Serway Volumen 2, vamos a hablar acerca, se llegó a la conclusión de que el campo eléctrico en el interior de un conductor es igual a cero. Ahora bien, esta afirmación solo es cierta si el conductor está en equilibrio estático. Notamos que si pensamos en un conductor de área de sección transversal A, que transporta una corriente I, la densidad de corriente J en el conductor se define como la corriente por unidad de área. Eso es lo que tenemos en esta expresión. Tenemos una corriente, la densidad de corriente J que es igual a la división de la corriente sobre una unidad de área A. Y esto es igual a esta expresión que acá tenemos. Muy bien, en el sistema de unidades internacional, en el SI, tenemos que J tiene unidades de amperes por cada metro cuadrado. Esta expresión solo es válida si la densidad de corriente es uniforme y solo si la superficie del aire de sección transversal A es perpendicular a la dirección de la corriente. Continuamos. Tan pronto como se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor, se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico. En algunos materiales la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico. Esto es, de nuevo, esta expresión de acá. La densidad de corriente es igual a un campo eléctrico por cierta constante. Ahora, la constante de proporcionalidad sigma se conoce como conductividad del conductor. Eso es la constante que acabo de mencionar. Los materiales que obedecen la ecuación 2.6 y 27.6 que tenemos siguen la ley de Ohm en honor a Gregor Simon Ohm. De otra forma dicha, esos materiales que siguen a la ley de Ohm se les conoce como materiales óhmicos. Y se dice que los que no obedecen a esta ley, que son muchos, se les llama como materiales no óhmicos. Ahora bien, tenemos un código de colores para las resistencias eléctricas. Acá tenemos una tablita que nos dice el código de color para resistores. Tenemos una columna para colores, una columna de números, una columna de multiplicadores. Asimismo, también tenemos una columna de tolerancia. Como podemos ver, el color negro tiene un número 0 y multiplica 1. Si tenemos una resistencia de color café y rojo, podemos decir que el número es 1 y se multiplica por 2. Se multiplica por 10 a la 2, es decir, se multiplica por 100. Ahora bien, continuamos. Aquí hay un punto importante, nos dice, no se debe confundir la resistividad P con la densidad de masa con la densidad de carga, para los cuales se utiliza el mismo símbolo. Eso es, para no confundir ciertos aspectos de las resistencias. Aquí tenemos resistividades y coeficientes de temperatura y resistividad para diversos materiales. Estos es una tabla importante para ciertos cálculos que se puedan llevar en un futuro. Ahora hablaremos de los superconductores. Existe una clase de metales y de compuestos cuya resistencia disminuye hasta cero cuando la temperatura de estos llega a un punto crítico, es decir, cuando baja demasiado. Ahora, esta temperatura se conoce como temperatura crítica. Los materiales se conocen como superconductores, como nos dice el tema. Muy bien, ahora la gráfica de resistencia a temperatura para un superconductor es similar a la de un metal normal cuando su temperatura está por arriba de TC, temperatura crítica. Aquí tenemos la tabla 27.3 que nos habla acerca de las temperaturas críticas de varios superconductores. Si vemos el ejemplo del mercurio, nos dice que la temperatura crítica en grados Kelvin es de 4.15. Hablamos alrededor de 269 grados Celsius. Cuando la temperatura crítica o inferior, la resistividad sube súbitamente
súbitamente cae hasta cero, es decir, la resistividad de conducción eléctrica. Entonces, este fenómeno fue descubierto en 1911 por el físico holandés Heike Kamerlingh Onnes, que vivió desde 1853 hasta 1926. Mientras trabajaba con mercurio, que es un superconductor a temperaturas inferiores a 4 grados Kelvin, como ahorita lo acabo de mencionar. Ahora bien, mediciones recientes han demostrado que las resistividades de los superconductores por debajo de sus valores de temperatura crítica son inferiores a 4 por 10 a la menos 25 ohms, es decir, una resistividad prácticamente nula. Es decir, alrededor de 10 a la 17 veces menores que la resistividad del cobre y que en la práctica se consideran igual a cero. Muy bien, ahora hablaremos sobre potencia eléctrica. Muy bien, en los circuitos eléctricos típicos la energía se transfiere de una fuente, es decir, puede ser una batería o algún dispositivo, como sería una lámpara o un receptor de radio. Por ello, conviene determinar una expresión que permita calcular la rapidez de transferencia de esta energía. Primero, imagina el sencillo circuito de la figura 27.11, la que se nos muestra acá, donde se entrega energía a un resistor. En los diagramas de circuito, los resistores se representan con este símbolo. Tenemos el resistor acá. Ya que los alambres de conexión también ofrecen resistencia, parte de la energía es entregada a los alambres y parte al receptor. Esto es para recibir un poco de la energía y no afecte a los demás filamentos del circuito. A menos que se especifique lo contrario, suponga que la resistencia de los alambres es tan reducida en comparación con la resistencia del elemento del circuito, así que la energía suministrada a los alambres es despreciable. Imagine la trayectoria de una carga Q positiva en dirección de las manecillas del reloj alrededor del circuito de la figura 27.11. Todo esto. Desde el punto A través de la batería, del resistor y de regreso al punto A. Considera el circuito como un sistema. Conforme la carga se mueve de A a B a través de la batería, la energía potencial eléctrica del sistema aumenta en una cantidad Q por B, es decir, que es proporcional a la multiplicación del voltaje por la carga. En tanto que la energía potencial química de la batería se reduce en la misma cantidad. Considera ahora la rapidez en la cual el sistema pierde energía potencial eléctrica conforme a la carga Q a través del resistor. Utilizaremos esta fórmula para ese cometido. Y eso es todo.